Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En esta clase vamos a revisar algunos puntos que quedaron pendientes en las clases anteriores sobre el tema de coordenadas polares. Y a continuación vamos a resolver algún ejercicio de evaluaciones aplicadas en semestres anteriores. Primero nos vamos a concentrar en esta ecuación, para la cual debemos encontrar un equivalente en coordenadas polares. Y esto básicamente lo habíamos hecho en aquella clase. Vamos a reiterar para ver de qué se trata esto. Habíamos observado que los primeros tres términos lo podemos escribir como un cuadrado binomio, que era x cuadrado más y cuadrado, todo eso al cuadrado. Y los siguientes dos términos, podríamos encontrar un factor común que es 2x por x cuadrado más y cuadrado. Ahora, nosotros sabemos que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Así que vamos a notar por aquí lo que sabemos. También sabemos que x es r por el coseno de teta, y es r por el seno teta. Y eso lo podemos usar para escribir nuestra ecuación en coordenadas polares. Así que empezamos con r a la cuarta, más 2r coseno teta por r cuadrado, menos r cuadrado seno cuadrado teta, igual 0. En esto podemos factorizar el r cuadrado. Y además vamos a observar que el seno cuadrado teta es igual a 1 menos coseno cuadrado teta. Para escribir todo de manera más conveniente, así que nos va a quedar r cuadrado multiplicado por r cuadrado primero, más 2r coseno teta, menos, precediendo al seno cuadrado teta, me va a quedar menos 1, más coseno cuadrado teta, eso igual a 0. Así que dentro del paréntesis tomamos todos los términos excepto el menos 1, generan un cuadrado de binomio. Así nos queda que r cuadrado es igual, o sea, r cuadrado por una diferencia de cuadrados que también se puede factorizar. R más 1 más coseno teta por, voy a escribir aquí abajo en la segunda línea, R menos 1 más coseno teta. Es una suma por diferencia, solamente que el 1 lo quise poner en medio. Entonces tenemos tres opciones. R igual a 0, o bien R igual menos 1 menos coseno teta, o bien R igual 1 menos coseno teta. Hasta aquí todavía no hemos mostrado cómo se ven estas curvas en coordenadas polares. Eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación, así que vamos a pausar la grabación antes de poder pasar a un gráfico de esto. Este es un gráfico de la situación. ¿Qué es lo que tenemos en realidad? Tenemos tres opciones, que R sea igual a 0, lo cual corresponde al origen, que R igual a menos 1 menos coseno teta, o bien que R igual a 1 menos coseno teta. Si tomamos, por ejemplo, la última curva, 1 menos coseno teta, y reemplazamos teta por 0, vamos a tener R igual 0. Así que intuitivamente esa curva absorbe el punto del origen. Así que podríamos de esa manera sacar ese de ahí. Ahora, en cuanto a esta segunda curva, o sea, lo que tendríamos que demostrar ahora es que estas dos curvas se superponen, que son la misma figura en el plano. Y para eso vamos a cambiar el teta por un teta más pi. Eso queda menos 1
menos coseno de teta más pi. Coseno, al sumarle al argumento pi, le cambiamos el signo. En otras palabras, tenemos más coseno teta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Está pasando que si nosotros elegimos el punto, insisto, en esta curva, el punto que tiene un ángulo teta más pi, la coordenada, el R asociado es menos, abre paréntesis, 1 menos coseno de teta. Fíjense ahí, en la segunda curva, si yo reemplazo teta por teta más pi, me queda un punto con esas coordenadas. Y nosotros sabemos que si al ángulo le sumamos o restamos pi, podemos cambiar el signo del R. Entonces lo que vamos a utilizar ahora como información es que en general R, teta más pi es lo mismo que menos R, teta. Si cambiamos el signo en el R, me queda 1 menos coseno teta, y en el ángulo me queda teta, que justamente es el punto en la tercera curva. Eso lo vamos a poner de manifiesto aquí en la figura. Este segmento que está aquí arriba, que lo voy a bajar, en realidad es un intervalo de largo 2pi, un intervalo que va desde menos pi hasta pi. Y ustedes pueden ver ahí unos dos puntitos que en realidad se mueven de forma opuesta. Se mueven a lo largo de la misma curva. Y justamente viene a reflejar eso. Por ejemplo, cuando elegimos un punto cualquiera, los dos están en la misma curva, pero están de forma opuesta al origen. Así que si a un número le sumamos pi, por ejemplo estamos ahí, le sumamos pi, los puntos se intercambian. En otras palabras, estos dos valores de R hacen la misma curva, pero digamos que la van recorriendo de forma opuesta. Bien, eso es lo que tenemos con respecto a ese ejercicio. Las dos ecuaciones definen la misma curva, solamente que la parametrizan de una forma distinta. Eso es lo que tenemos en ese caso en particular. Voy a pasar ahora al archivo que guiaba esa clase para revisar los ejercicios que estaban propuestos. Ahora pasamos a resolver estos ejercicios que lo habíamos dejado como propuesto en aquella ocasión, sin embargo podemos resolver ahora. Determinar la ecuación polar para esa curva que es una circunferencia con centro en el punto pi, 0 y con radio e. Entonces para eso usamos lo que bien sabemos que x es r coseno teta y que y es r seno teta. Entonces nos queda r coseno teta menos pi elevado al cuadrado más r seno teta elevado al cuadrado igual e cuadrado. Si freamos cuadrado binomio nos queda r cuadrado coseno cuadrado teta menos 2 pi r coseno teta más pi cuadrado más r cuadrado seno cuadrado teta igual e cuadrado. Juntamos los r cuadrados que tienen factor coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta igual 1. Así que la suma de esos dos es r cuadrado. Y a partir de ahí no es mucho más lo que podemos hacer. En realidad depende del valor del coseno teta, o sea, del valor del ángulo en realidad. Esto aquí puede tener 0, 1 o 2 soluciones como ecuación cuadrática sobre R.
Y de hecho, si ustedes ven la forma de esa circunferencia, con ese centro que es pi un poco mayor que 3 y con radio e, que es un poco menor que 3, vamos a dibujar del otro lado, bien rápido. Tenemos circunferencia y si dibujamos el eje de coordenadas se ve más o menos como la figura que estamos realizando ahora. Entonces, para algunos valores del ángulo θ, vamos a tener dos soluciones. Para algunos casos en particular vamos a tener una solución, que es cuando hay tangencia, y en otros casos vamos a tener cero soluciones. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Y esas dos soluciones, esos dos valores de R son justamente los que vienen como solución de la ecuación cuadrática, cuando la ecuación tiene dos soluciones y todo lo demás. Así que es esperable que la ecuación quede así y no podamos hacer mucho más al respecto. En cuanto al segundo ejercicio, cuando uno empieza a calcular es bastante más simple de lo que hemos revisado hasta ahora. Sustituye a la siguiente ecuación polar por una cartesiana equivalente y a continuación grafique. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar que esto de acá tiene que ser distinto de cero, así que hay algunos ángulos que están prohibidos para eso. Pero suponiendo eso, vamos a multiplicar por coseno menos seno. Y me va a quedar R coseno θ menos R seno θ es igual a pi. R coseno θ es X, R seno θ es Y, es igual a pi. Así que la ecuación cartesiana, bueno, ahí está, es la ecuación de una recta. Si lo queremos dejar en forma principal, nos quedaría X menos pi igual a Y, dejémoslo así. Bueno, el gráfico de una recta es bien simple a partir de la pendiente y el coeficiente de posición, así que nos queda algo de esa manera. Aquí intersecta a una altura de menos pi y acá en una posición que es pi. Ahí tenemos la recta que corresponde con eso. Y justamente si buscamos los ángulos posibles, hay un ángulo que no se puede alcanzar en esa recta, que es el de 45 grados o de pi cuartos. En ese caso no hay ningún punto coordenadas polares r, pi cuartos que intersecta la recta. Estamos en una dirección paralela. Y eso justamente, pi cuartos coincide con uno de los valores donde esos cosenos y senos son iguales. Otro de ellos sería, por ejemplo, 5pi sobre 4, donde también tenemos paralelismo. En todos los otros valores, bueno, en algunos casos va a haber un R negativo, pero no importa. En otros casos va a haber un R positivo, donde sí va a haber una intersección. Entre los problemas propuestos que tendríamos que revisar en esa clase, que lo vamos a hacer ahora, estos son puntos en coordenadas polares. Queremos encontrar todas las coordenadas polares de esos puntos. Entonces vamos a realizar el primero. Y el otro va a ser resuelto de manera similar para que lo puedan pensar si es que no lo han hecho todavía. A partir de ese 3, nosotros sabemos que el R puede ser 3 o menos 3. A partir de eso, nosotros sabemos que el ángulo es pi cuartos, o sea, menos pi cuartos, disculpen, más k por pi, donde el k es un entero. Y lo importante es saber cómo se emparejan esos valores, porque por ejemplo el menos pi cuarto no lo puedo juntar con el menos 3. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es encontrar las dos posibilidades que tenemos con ángulo entre menos pi y pi. Nos vamos a llevar con un gráfico que nunca está de más.
Entonces tenemos que ubicarnos a 3 unidades de distancia con un ángulo de menos pi cuarto, el punto que está marcado ahí, en el cuarto cuadrante. Está nuestro punto. Si el ángulo θ varía desde menos pi hasta pi, para completar una vuelta y después ya la cosa es más fácil, tenemos el 3 con el menos pi cuarto y tenemos una opción con el ángulo hacia el segundo cuadrante y avanzando con R negativo. Así que esas opciones son, que las vamos a escribir a continuación. Bueno, una es la que está ahí. 3 menos pi cuartos. Voy a dejar un espacio ahí que después lo voy a completar. Corrijo, eso no es R, es el punto. Corrijo ahora. O bien el ángulo puede ser 3 pi cuarto. Y el R asociado es menos 3. Entonces eso corresponde a elegir un ángulo de 3 pi cuarto, mirando entonces en el segundo cuadrante y retroceder 3 unidades. Y el resto de opciones se obtienen sumando 2pi por un número entero. Siempre con un k entero. Nos faltan las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas son bien fáciles de calcular porque tenemos unas coordenadas polares. Y la opción es única. A diferencia de antes que era infinita opción, ahora la opción es única, así que es bien simple de calcular. X igual R por el coseno del ángulo. Coseno de menos pi cuarto menos raíz de 2 sobre 2, así que ahí tenemos... disculpe, es positivo, corrijo ahora. Coseno función par, así que ahí estamos. El y es 3 seno de pi cuarto, de menos pi cuarto. Ahora sí es menos raíz de 2 sobre 2. Así que estamos listos con eso. Vamos a realizar el siguiente problema, que es determinar las coordenadas polares que tienen R negativo y θ entre menos pi y 2pi, sin tomar el menos 2pi, de los siguientes puntos en coordenadas cartesianas. Vamos a ir con el P sub 1. Entonces, R cuadrado es la primera coordenada al cuadrado, que es 3 cuartos, más la segunda coordenada al cuadrado, que es 1 cuarto, eso es 1. Entonces el R podría ser 1 o menos 1. Como tiene que ser negativo, vamos a ver con el R igual menos 1. Los ángulos todavía no sabemos cuáles son, pero ya los vamos a encontrar. Ahora, como las coordenadas X y la coordenada Y son distintas de 0, podemos calcular la tangente de θ, que es 1 medio sobre raíz de 3 sobre 2. Eso es 1 sobre raíz de 3. Y el ángulo que cumple con eso es pi sobre 6. Bueno, uno de los ángulos que cumple con eso es pi sobre 6, al cual le podemos sumar pi por un número entero. Ahora ponemos la condición que el ángulo va desde menos pi hasta 2pi. Así que me queda 5pi sobre 6 negativo, me queda pi sobre 6 o 7pi sobre 6. Y hay que ver cuáles de ellas corresponden con el punto que nosotros queremos.
Vamos a elegir nuestro punto en el primer cuadrante. Está en el primer cuadrante, de hecho. Ya. Si el ángulo fuera pi sobre 6, el R sería positivo, que no es lo que queremos. Así que el pi sobre 6 no nos sirve. Sin embargo, si fuera la otra opción posible, con ángulo, por ejemplo, de 7pi sobre 6 o de menos 5pi sobre 6, ahí tenemos un R negativo, que es lo que nosotros queremos realmente. Si habíamos dicho que la opción pi sobre 6 no nos sirve, las otras dos sí. Así que las opciones que nosotros queremos y que cumplen con lo que nos piden es menos 1 junto al menos 5pi sobre 6 y el menos 1 con el 7pi sobre 6. De esto también voy a resolver uno porque el segundo es análogo y es conveniente manejar estas cosas en ciertos ejercicios. Determina la ecuación polar equivalente de toda recta vertical en el plano XY. Vamos a acompañar con un gráfico de referencia, recta vertical. Aquí empezamos a resolver. Pongamos por caso que la posición de eso es un A, o sea que la ecuación cartesiana es x igual a. Entonces la A, ustedes lo ven aquí. Nos vamos a dar cuenta que si el A es 0, lo que voy a hacer a continuación no funciona. O sea, lo que voy a hacer en el caso general no va a funcionar. Si la A igual a 0, entonces tenemos el eje Y. Nosotros podríamos colocar, como ya hemos visto antes, que θ sea igual a pi medio. Entonces una ecuación polar para el eje Y es θ igual a pi medio. Y ahora nosotros vamos a poner el caso A distinto de 0, que es quizá un poco más interesante para lo que queremos hacer. Vamos a la ecuación cartesiana. Cambiamos el x por r coseno θ igual a. Y aquí viene lo interesante, el hecho de que el A sea distinto de 0, o sea que no estamos trabajando con el eje Y, quiere decir que el ángulo es distinto de pi medios, o de menos pi medios, o sumando múltiplo de 2pi, lo cual me dice en particular que el coseno es distinto de 0. Lo voy a escribir igual. Coseno θ distinto de 0, es lo que nos interesa. Así que podemos dividir por el coseno y me queda que R es igual a, según la posición de la recta, por la secante de θ. Y esa es la ecuación polar para una recta vertical. En ese caso del A distinto de 0. La otra se resuelve de manera parecida, pero se lo voy a dejar propuesto a ustedes, para que lo hagan y puedan revisar que se entiende lo que estuvimos haciendo ahora. A continuación vamos a revisar algún ejercicio de los que fueron aplicados en semestres anteriores sobre este tema.
Este ejercicio fue aplicado en una prueba del semestre pasado. Dice relación sobre área en coordenadas polares, sin embargo, al momento de resolverlo vamos a observar que se usan muchos elementos de los que hemos revisado en esta semana, no solamente lo de área. Tiene relación con simetría de los gráficos, con puntos de intersección y varias otras cosas más. Así que para poder resolver y entender bien el problema tenemos que utilizar prácticamente todo lo que hemos revisado esta semana. Determine el área de la región acotada, R, que está entre las curvas polares, gamma 1 parametrizada por R igual 2 coseno de 2 teta y gamma 2 parametrizada por R igual seno de 2 teta. Antes de estudiar estas dos curvas juntas, vamos a estudiar, digamos, individualmente qué podemos decir sobre cada una de ellas. Entonces vamos con la primera, que es R igual 2 más coseno de 2 teta. Nosotros podemos anticipar que como la función que tenemos aquí es una función par, entonces hay una simetría con respecto al eje X. Entonces vamos a verificar. R evaluado menos teta es 2 más coseno de menos 2 teta. Eso es lo mismo que 2 más coseno de 2 teta. Y es lo mismo que R de teta. Entonces si R de menos teta es lo mismo que R de teta, entonces la curva, el gamma 1 es simétrica con respecto al eje X. Después nos vamos a convencer de que no hay una simetría con el eje Y, entonces no podemos explotar más esa simetría. Ese punto no lo podemos hacer más. ¿Qué más? Vamos a dejarlo hasta ahí. De hecho, hay una cosa más que me gustaría decir sobre esa curva, pero lo vamos a comentar cuando queramos intersectarla. Vamos a la segunda. R igual seno 2 teta. Ahora tenemos una función impar, así que vamos a tener la simetría en el otro eje. R de menos teta es seno de menos 2 teta. Menos seno de 2 teta. Que es menos R teta. Entonces la gamma 2 es simétrica con respecto al eje Y. Pero hay algo adicional. Nosotros vamos a mirar qué pasaría si evaluamos en pi menos teta. Entonces ustedes recuerdan que usar un ángulo de pi menos teta nos puede dar información sobre la simetría. Nos falta la del eje X, entonces nosotros vamos a confiar que tengamos una igualdad. Si los resultados fueran iguales, vamos a tener simetría en el eje X. Vamos a ver si realmente pasa eso. Por la periodicidad me queda seno menos 2 teta, que es menos seno de 2 teta, que es menos R de teta. Así que fíjense, lo que habíamos hecho anteriormente, es nuestro punto representativo en el primer cuadrante, y si nosotros nos vamos al ángulo pi menos teta, tenemos que recorrer la misma distancia negativa, así que aparece el punto simétrico con respecto al eje X. Así que esa es la simetría que tenemos.
Así que tiene las dos simetrías. Bueno, también la simetría con respecto al origen, porque dos de ellas implican la tercera. Lo importante es que la del eje X no la obtuvimos reemplazando por menos teta, sino que la obtuvimos reemplazando por pi menos teta, y eso también nos puede dar información. Punto de intersección sería lo interesante para mirar ahora. Y aquí viene lo interesante. En la primera curva, lo más grande que puede ser R es 1, porque el seno varía entre menos 1 y 1. Así que R1 de teta siempre es menor o igual que 1. Y ahora sí, lo que les quería decir de la primera curva, lo más pequeño que puede ser R, en este caso es cuando el coseno valga menos 1, y en ese caso R va a valer igual a 1. Fíjense en lo siguiente. La única manera que estas curvas se intersecten es que el R1 fuera igual a 1 y el R2 también. Pero eso en realidad no va a ocurrir. Y aunque ocurriera, igual significa esencialmente que una curva está dentro de la otra. Y si ahora sí revelamos cómo sería el gráfico de esta cosa, R igual seno de 2 teta es una flor de 4 pétalos que la voy a graficar ahora. Una cosa así. Y 2 más coseno teta empieza siendo 3. En distancia pi es igual a 1. Una cosa así. No es una circunferencia. Podríamos decir algo así como una circunferencia, pero abollada o achatada por un lado. Y ustedes ven que en realidad los puntos de intersección no existen. Pero aún así, nosotros ahora podemos aprovechar esto para calcular. El área entonces, vamos a notarlo así. No, la notación no es para nada estándar, como ustedes saben que hay muchas notaciones estándar, o sea, no estándar que igual hemos estado utilizando durante el semestre. Esto es para decir el área encerrada por la curva gamma 2, menos la que está encerrada por la gamma 1. O para hacer más simple la notación todavía, vamos a notar como A sub 2 menos A sub 1. Usamos la simetría siempre. Para encerrada por la... Los puse al revés, así que lo corrijo. La gamma sub 2 está dentro de la gamma sub 1, así que es A sub 1 menos A sub 2. En la sub 1 usamos la simetría en el eje X. Así que 2 veces 1/2 la integral desde 0 hasta pi de la segunda al cuadrado. Antes de calcular la integral, vamos a desarrollar ese cuadrado. 4 más 4 coseno 2 teta
más coseno cuadrado de 2θ. Y eso a su vez es 4 más 4 coseno de 2θ más 1 más seno de 4θ sobre 2. En el ejercicio de la prueba venía como ayuda de que el coseno cuadrado de 2θ tiene esta expresión, así que se puede resolver ahí. Y bien. 2 con un medio cancelan. Encontramos la primitiva de eso, que es, bueno, 4 con el 1 medio es 9 medios, y eso da 9θ sobre 2, más 2 seno 2θ, más seno de 4θ, corrijo, aquí era un coseno. Más seno 4θ sobre 8. Desde 0 hasta pi. En 0 se anula todo, en pi se anula seno 2θ y seno 4θ, así que me queda simplemente lo que es 9 pi medios. En cuanto a la sub 2, también usando la simetría, es 4 veces un medio el área de un solo pétalo, que es integrar desde 0 hasta pi medios. Seno cuadrado de 2θ. Eso es 2 veces integral desde 0 hasta pi medios. Seno cuadrado ahora es 1 menos coseno del ángulo doble sobre 2. Y ahora vamos a las simplificaciones. Antes hicimos esa con esa y me queda un 2. Ahora hacemos esa con esa. Y escribimos la primitiva. Θ menos seno 4θ sobre 4. Desde 0 hasta pi medios, en θ igual 0 se anula todo, en θ igual pi medios se anula el seno de 4θ, porque seno 2pi es 0. Así que eso es pi medios. Finalmente el área es la diferencia, A1 menos A2. Eso es 9 pi medios menos pi medios igual 4pi. No sé si quieren ustedes preguntar algo, me avisan. Ustedes me dicen si necesitan algo más. Bueno, al parecer no hay mucho más consultas, así que dejamos la clase hasta este punto. Como siempre, gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima clase.